Dios les bendiga. Bueno, estamos una vez más para predicar la bendita y santa palabra del Señor. Estamos hoy con un tema precioso, como todos los de la Biblia. Cuando nosotros aprendemos la Biblia, bueno, es un conocimiento que nos hace más fuerte, que nos hace más sabios, que nos da una seguridad en todas las cosas. La semana pasada estuvimos hablando de la gran tribulación, estuvimos explicando el tiempo de la gran tribulación. Y vimos claramente que esa gran tribulación de Mateo 24:30 fue lo sucedido en el año 70, donde la ciudad de Jerusalén y el templo fueron arrasados por el imperio romano, de la mano de Tito, hijo de Vespasiano, pero anteriormente ellos hubo un periodo de 3 años y medio donde Nerón persiguió a los cristianos y hizo cosas tremendas que las estuvimos contando acá con la hermana, y que eso está en la historia y se puede verificar. Y Jesús había anunciado antes de morir todo eso, y leímos los pasajes donde Jesús hablaba que en esta generación en la que él estaba, iban a suceder todas esas cosas. En esta generación. Y entonces eso era determinante para saber el tiempo. Y entonces nosotros hoy tenemos algo, dice en el 24-23, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, o sea, vuelve a repasar lo mismo, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Mateo 24, versículo 23. Ya lo he dicho antes, o sea, Jesús era de repetirle las cosas para que le quedaran. Él le anunció muchas veces su muerte, que iba a morir y iba a resucitar. Muchas veces se lo dijo. Muchas veces le dijo lo que iba a pasar, el juicio que iba a venir, para que ellos estuvieran alertas. Porque entonces dice, mirad, ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, ¿qué le está diciendo Cristo? Si alguien dice, yo soy Cristo, vine, no le creáis. Y le dice cómo va a venir y en qué tiempo va a venir. Ahí, ¿verdad? Entonces nosotros queremos ver qué significa el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ya sabemos que es Jesús. Pero vamos a mirar unos puntos que son muy interesantes. Nosotros dijimos en Daniel 7, 13 y 14 que Daniel vio en el cuarto imperio, que son los romanos, uno como hijo de hombre que se presentó delante del anciano de día y le fue entregado dominio, poder, gloria, potestad sobre todo. Amén. Y dijimos y explicamos todo eso de que ese era Cristo cuando Él muere, resucita y se presenta delante del Padre, se le da dominio, gloria y poder. Sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, nombre sobre todo nombre. Amén. Él está por encima de todo. Y ahí comienza el reino de los cielos que dura 1000 años hasta que Él venga. Amén. Esos son los 1000 años. Y entonces, en ese reino estamos nosotros incluidos y nosotros somos reyes y sacerdotes y estamos gobernando con Él. Amén. Amén. Dios. Hacemos siempre repaso para que nos queden las cosas firmes. Amén. Entonces, acá leímos la gran tribulación y dice del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene de ahí. Por eso Él tuvo tantos problemas con ese nombre. Él se decía a sí mismo Hijo del Hombre. En Ezequiel se habla de
Dios le dice a Ezequiel 94 veces, hijo de hombre. Amén. Eso es otra cosa, hijo de hombre. ¿Verdad? No tiene nada que ver. Jesús es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Amén. ¿Por qué es el Hijo del Hombre? Porque es Dios hecho hombre. Amén. Es Dios hecho hombre. Y por eso fue condenado cuando él se presentó al sacerdote, que ahora lo vamos a leer quizás. Nosotros vemos en Hechos 7:56, cuando está Esteban haciendo el discurso y reprendiéndolos a los judíos, dice, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahí se tapan los oídos y comienzan a apedrearlo, porque lo que estaba diciendo era una blasfemia para ellos. Amén. A Jesús le decía, blasfemias, porque te haces hijo de Dios, Amén. te haces como Dios. Vamos a leer en Mateo 9. Amén. Mateo 9. Y vamos a mirar un poquito esto de Hijo del Hombre. Amén. Nosotros cuando predicamos una verdad tenemos que darle todo el peso más que podamos bíblico. Amén. No podemos arrancar un versículo y decir esta es la verdad y no darle un sustento. Tenemos que sustentar las cosas con la Biblia. 9:4. Y conociendo, aquí Jesús sana a un paralítico, pero lo sana de una manera rara. Le traen el paralítico y en vez de decirle te sano, levántate y anda, le dice tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Raro, una forma rara de sanar. Porque nosotros si vamos a orar por un enfermo, que decimos, Señor, sánalo. No, Jesús, sí, en el nombre de Jesús. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Amén. Levántate y anda. ¿Por qué estaba enfermo? Por los pecados. Por los pecados. Amén. Nosotros no podemos hacer eso, porque no somos Dios, pero Dios sí puede hacerlo. Amén. El único que puede hacerlo es Dios. Y entonces Él, como Dios, le dice, tus pecados te son perdonados. Bueno, ahora el Papa y los curas perdonan pecados, ¿sabían, no? Son Dios en la tierra. Es bueno saberlo eso, hermano. Sí, claro. Entonces, dijimos 9:4. Amén. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que Jesús sabía hasta lo que pensaban. Solo Dios puede hacer eso. Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Y eso lo dice Jesús. O sea que Él está corroborando que el Hijo del Hombre es Dios. Marcos. Más de 80 veces está la expresión el Hijo del Hombre en la Biblia, en los Evangelios, hablando de Jesús. Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor con mayúscula, Curios, Señor, Dios, aún del día de reposo. Él está hablando de él mismo diciendo que Él es el Señor del día, que Él creó. ¿Quién creó todas las cosas? Él. En el principio Dios. creó Dios y lo explicamos. Amén. Colosenses 1, 17 y 18, Juan 1 en adelante, era el verbo y el verbo era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Amén.
Entonces, Él creó el día de reposo. ¿Qué es más importante, el día de reposo o Él? O él. Él. Entonces nosotros no tenemos que guardar el día de reposo, Amén. como los adventistas, que guardan el día de reposo porque dice que el que no guarda el día de reposo se pierde. Sí. Aunque no lo dicen directamente, pero en su doctrina está. Sí, está. Él es nuestro reposo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora reposamos en Él todos los días, de lunes a domingo. Amén. Entonces, el Hijo del Hombre, ¿se dan cuenta? Amén. Marcos 8:31. Ahí se presentó como Dios creador, el Hijo del Hombre. 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar Después de 3 días. después de 3 días. Entonces ahí nosotros vemos como Él, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como Dios mismo ya está anunciando que va a morir y va a resucitar. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Solo Él. Solo Él. Amén. Y después llevarlo a cabo, porque lo podía haber dicho, cualquiera puede decir, yo voy a morir y voy a resucitar. Amén. Por eso la resurrección es lo que confirma que Él era lo que era. Amén. Y lo que Él decía de sí. Lo que Él decía de sí mismo. Era toda la verdad. Pero una cosa que nosotros queremos remarcar para llevar adelante esto que vamos a enseñar hoy, es que Jesús vino a salvar, pero también vino a hacer un juicio. Amén. Sí. Vino a enjuiciar. Él a su vez fue enjuiciado en la cruz. Llevó el pecado de todos los que Él iba a salvar. Pero a su vez también Él vino a hacer un juicio contra el pueblo de Israel. Ese juicio que fue el juicio de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad, completamente arrasado, ese juicio lo vino a hacer Jesús. Entonces nosotros vamos a ver cómo Él también aparece como Dios, y Dios le entrega el juicio a Él. Amén. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Vamos a mirar Juan. Amén. Juan, versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 20. Vamos a Juan. Mientras ustedes buscan San Juan 5:20, yo les voy a leer un pasaje. No lo busquen, yo se los voy a leer. Mateo 3. Donde está hablando Juan el Bautista. Este pasaje ha sido pero súper mal predicado. Ahora van a ver, porque todos lo conocemos, los que hemos estado en la iglesia durante años lo conocemos, y los que hace poco yo creo que lo conocen también. Y si Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, bueno, ahí sigue. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en el 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan, el Bautista, bautizaba en agua para arrepentimiento. Amén. Pero el que viene tras de mí, ¿quién era el que venía tras de él? Jesús. Él, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo Y fuego. y fuego. Amén. Y siempre se nos ha dicho, porque los locos del fuego, se nos ha dicho que es un bautismo solo, Amén. que Él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Son 2 bautismos. Porque, ¿cómo sé? Por lo que sigue. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. ¿Quién es el trigo?
Nosotros. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y quemará la paja ¿en qué? Dos bautismos. Uno de juicio al que no cree Amén. y un bautismo y el bautismo del Espíritu Santo al que cree. Y toda la Biblia, todo el Evangelio están llenos de eso, hermano. Trigo, cizaña. Amén. Entonces, son dos bautismos. Uno que todo el que no cree ya ha sido condenado. No será, ya ha sido, tiempo pasado. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido, ese no lo leen. El que no cree ya ha sido condenado, Amén. tiempo pasado. Amén. Entonces, ahora vamos Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, Da vida. no a los que quieren, a los que Él quiere. Amén. Salvación por gracia y por elección de Dios. Amén. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Al Hijo. Y ese antiguo pacto que Dios se había hecho con Israel iba a tener una terminación para que arrancara el nuevo pacto. Amén. Gloria a Dios. Y el nuevo pacto no podía arrancar con un templo, como predicó River el otro día. Cuando Jesús muere y resucita, Él es el templo. Amén. No puede haber dos templos en la tierra de Dios. Hay uno solo. Hasta ese momento había uno, pero como ese pacto lo violaron, ese pacto no lo obedecieron, terminaron crucificando a Jesucristo. Ese templo debía ser destruido. Y los que no creyeron también debían ser destruidos. Y a eso vino Jesús, a dar vida y a hacer juicio. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando nosotros leemos que el Hijo del Hombre vendrá como un relámpago, viene a hacer juicio en esa época. Amén. No es para adelante, no es segunda venida, por favor. No, la primera venida es No, cuando Él vino a morir por nosotros. Es en juicio. Y después vamos a mostrar por la Biblia cómo Dios se manifiesta de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Que no es algo agarrado de los pelos, sino es que algo que está en la Biblia. Todo lo tenemos que demostrar con la Biblia. Seguimos leyendo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. De cierto os digo, viene la hora. Está hablando Jesús en aquel tiempo. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Qué es eso? Resurrección. Pero no de los sepulcros, del Espíritu. Amén. Por eso todos nosotros fuimos resucitados en un momento, oímos la voz. Ellos allí en ese momento tenían a Jesús presente y podían, el que era oveja iba a oír su voz y iba a resucitar. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quién le va a oír? Las que son ovejas, las ovejas oyen mi voz. Amén. El otro no oye, no es que no se le predique, se le predica, pero no oye. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es... Hijo del hombre. ¿Vieron? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué va a hacer el Hijo del Hombre? Juicio. Juicio. Entonces ahora vamos a ver.
Juan 9. Juan 9. Amén. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, este era un ciego que él había sanado. Amén. Y tuvo un problema bárbaro el ciego porque le preguntaban cómo le habían sanado, quién lo había sanado. Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Amén. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Quién eran los que iban a ser cegados? Los que no creían. Los del pueblo de Israel, Amén. cumpliendo la profecía de Isaías que dijo, tienen ojos y no van a ver, tienen oído y no van a entender, para que se conviertan y yo los sane. Amén. Y eso es un juicio de Dios sobre ellos. Amén. Entonces, para juicio he venido yo a este mundo. Jesús dijo, yo vine a dividir. En el mejor sentido. ¿Por qué? Porque el que no cree está condenado y el que cree se salva. Amén. Eso también es un juicio. No hay manera de... Pero en realidad estamos hablando del juicio que traía la gran tribulación y que lo hacía Jesús, lo hizo Jesús. Amén. Podemos leer en Mateo 26, 64 para afianzar bien que ya lo leímos el otro día, pero no importa, lo vamos a leer. 26, 64. Jesús está siendo interrogado por el sumo sacerdote. El 63 dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué le contestó? Que sí. Amén. Y además os digo que desde ahora veréis a quién. Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, como lo vio Esteban. Amén. Y viniendo, En las nubes del cielo. y le está diciendo, desde ahora veréis. ¿A quién le está diciendo? Al sumo sacerdote en ese tiempo. Amén. Pero ¿qué era lo que iban a ver? Iban a ver el juicio. No era que lo iban a ver a él personalmente. Iban a ver lo que él permanentemente les dijo, que la ciudad de Jerusalén iba a ser quemada, como dicen en la parábola de la fiesta de boda, y como dice en Lucas, que la ciudad iba a ser quemada, que cuando viera la ciudad rodeada de ejército, huyeran a los montes, que no se quedaran en Judea. Judea no es todo el mundo, Judea es Jerusalén, es Israel. Ay de las que estén encinta en ese tiempo. No es para adelante, hermano, nada que ver. Era para ese tiempo. Amén. Nosotros vimos lo que hacían con las mujeres que estaban encinta, le abrían los vientres. Jesús se los anunció, fue para ese tiempo una gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá. Lo que pasa es que Jesús estaba hablando en ese tiempo, y para ese tiempo, y para esa generación. No sé cuánto llevamos. 20. 20. Entonces nosotros volvemos a Mateo. Vamos un poquito más. Mateo 24. Y leímos, porque como el relámpago, en el 24-27, como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén.
Esa venida, hermano, es un juicio sobre Israel y sobre Jerusalén. Amén. A eso se refiere la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué decimos eso? Porque vamos a leer el 29. Si nosotros establecimos que la gran tribulación era para ese tiempo, y no fue algún antojo, lo leímos por la Biblia, dice inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué de aquellos? Porque no ha sucedido. Jesús la está anunciando para un tiempo posterior. No, esto no es para tomarlo para 2000 años después. Aquellos días porque Jesús está ahora y eso va a suceder en esa generación. Amén. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán. Conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la señal. Y entonces lamentarán todas, ¿qué? Las tribus de la tierra. Las tribus de la tierra, ¿a qué se refiere? En ese momento. A las tribus de Israel, de la tierra de Israel. Si ustedes leyeran los profetas, hermano, dice toda la tierra y siempre se refiere a la tierra de Israel. ¿Qué le dijo a Abraham? Vete a una tierra que yo te mostraré. Entonces cuando los profetas hablan proféticamente, hablan en el idioma judío. Amén. Y ellos dicen, la tierra no es toda la tierra, y nosotros tomamos toda la tierra, y es la tierra de Israel. Amén. De a poquito nosotros lo vamos a ir viendo, Amén. esto que yo les digo. No lo podemos hacer porque llevaríamos, bueno, vamos a hacer un domingo, todo un domingo de un estudio. Ya tenemos el proyecto y lo vamos a hacer. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, Amén. con poder y gran gloria. Amén. Eso es un juicio, hermano, Amén. que vino. Esto no es un antojo, es que nosotros, si establecimos el tiempo de la gran tribulación, y acá dice que inmediatamente Amén. verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con Amén. gran poder y gloria, no podemos separarlo para adelante. Amén. Es ahí. El tema es interpretarlo esto. Porque acá dice verán al Hijo del Hombre. Entonces el tema es interpretarlo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la segunda parte. Amén. Amén.